¿Alguna vez has sentido que, aunque bebe agua todos los días, sus piernas siguen pesadas, sus pies se hinchan al caer la tarde, o se despierta con una sensación extraña de cansancio que no logra explicar? Muchísimas personas mayores de 60 años creen que están haciendo lo correcto simplemente bebiendo más agua, pero hay un detalle que casi nadie conoce, y ese pequeño detalle puede marcar una enorme diferencia en cómo se siente su cuerpo cada día. Lo más sorprendente es que este error se comete en miles de hogares de España, desde un piso en Madrid hasta una casa tranquila en un pequeño pueblo. Y la mayoría ni siquiera imagina que lo está haciendo. Con el paso de los años, nuestro organismo cambia. Lo que antes funcionaba sin esfuerzo ya no responde igual. La circulación se vuelve más lenta, las piernas protestan, las manos se enfrían con facilidad y la energía parece desaparecer antes de que termine el día. Pero aquí viene la parte que muy pocos conocen. Existe un gesto muy sencillo, algo que muchas personas ya tienen en su cocina, que puede ayudar a acompañar una buena hidratación y favorecer el bienestar de la circulación de una forma natural, siempre como parte de un estilo de vida saludable. No cuesta una fortuna, no requiere aparatos complicados, y sin embargo, casi nadie lo utiliza de la manera adecuada. Muchos descubren este pequeño cambio demasiado tarde, cuando ya conviven con molestias que les impiden disfrutar de un paseo por el barrio, subir unas escaleras o descansar cómodamente por la noche. Por eso le pido que permanezca conmigo hasta el final de este vídeo, porque entender este sencillo hábito puede hacer que vea el vaso de agua de cada día con otros ojos. Y lo que está a punto de descubrir podría convertirse en uno de los cambios más fáciles y útiles que incorpore a su rutina diaria. Hay algo que muchos médicos y especialistas en envejecimiento repiten cada vez con más frecuencia. El problema no siempre es beber poca agua, sino cómo la bebe y con qué acompaña esa hidratación. Y eso cambia completamente la forma de entender este tema. Porque imagine esta situación. Son las 7 de la tarde. Usted ha bebido varios vasos de agua durante el día. Cree que ha hecho todo correctamente. Sin embargo, al levantarse del sofá, nota las piernas pesadas. Los tobillos parecen más hinchados. Camina unos metros por el pasillo de casa y siente que necesita volver a sentarse. Entonces piensa, ¿cómo puede ser? Si estoy bien hidratado. Esta duda la tienen miles de personas. Y la respuesta es mucho más interesante de lo que parece. Con los años, nuestro cuerpo deja de distribuir los líquidos exactamente igual que cuando teníamos 30 o 40 años. La circulación pierde parte de su agilidad de forma natural. Los músculos impulsan menos la sangre cuando permanecemos mucho tiempo sentados. Los vasos sanguíneos también cambian con la edad. Por eso muchas personas creen que la solución consiste simplemente en beber todavía más agua. Pero en realidad, más cantidad no siempre significa mejor resultado. Y aquí aparece el primer error que casi nadie comenta. Hay personas que pasan horas sin beber absolutamente nada y de repente toman 2 o 3 vasos seguidos. Parece un detalle sin importancia, pero no lo es. Nuestro organismo suele aprovechar mejor la hidratación cuando se reparte durante el día, acompañando el ritmo natural del cuerpo, en lugar de recibir grandes cantidades de golpe. Piense en una planta. Si pasa varios días completamente seca y después recibe un cubo entero de agua, una parte terminará perdiéndose. En cambio, cuando recibe pequeñas cantidades de forma constante, la tierra mantiene mejor la humedad. Nuestro cuerpo funciona de una manera mucho más compleja, por supuesto, pero este ejemplo ayuda a comprender una idea fundamental. La regularidad importa mucho. Y sin embargo, hay otro aspecto todavía más sorprendente. Muchas personas mayores aseguran que beben suficiente agua, pero prácticamente nunca observan el color de su orina, nunca prestan atención a si tienen la boca seca al despertar o si sienten sed únicamente cuando el cuerpo ya lleva tiempo pidiendo líquidos. Es curioso, porque la sed intensa suele aparecer cuando el organismo ya está avisando de que necesita agua desde hace un rato. Y muchas personas ignoran esas señales durante años. Ahora bien, aquí llega una pregunta que merece la pena hacerse. Si beber agua fuera suficiente por sí solo, ¿por qué 2 personas de la misma edad pueden tener sensaciones completamente diferentes? Una mantiene energía para caminar por la plaza del barrio, subir una cuesta o hacer la compra sin demasiadas molestias. La otra siente las piernas pesadas antes incluso de terminar el desayuno. La diferencia no siempre está donde imaginamos, y eso es precisamente lo que hace este tema tan interesante. Porque la circulación depende de muchos pequeños hábitos que trabajan juntos como si fueran las piezas de un reloj. Dormir, moverse, alimentarse, respirar, controlar el estrés y, por supuesto, hidratarse correctamente. Cuando una de esas piezas falla durante meses o incluso años, el cuerpo comienza a enviar pequeñas señales. Al principio apenas se notan. Después llegan los pies fríos. Más tarde aparecen los calambres nocturnos. En ocasiones las manos tardan más en calentarse durante el invierno. O cuesta recuperarse después de una caminata que antes parecía sencilla.
Muchas personas piensan que todo eso forma parte inevitable de cumplir años, pero esa idea no siempre es cierta. La edad influye, sin duda. Sin embargo, numerosos hábitos cotidianos también tienen un papel importante, y aquí aparece otra situación muy común en España. Después de comer, muchas personas permanecen sentadas durante bastante tiempo viendo la televisión o leyendo tranquilamente. No tiene nada de malo descansar. El problema aparece cuando ese descanso se prolonga durante horas sin mover las piernas. Los músculos de las pantorrillas actúan como una especie de ayuda natural para impulsar la sangre hacia arriba. Por eso algunos especialistas llaman a las piernas el segundo corazón de forma coloquial. Cuando esos músculos apenas trabajan durante muchas horas seguidas, la circulación puede hacerse más lenta. Es un detalle sencillo, pero cambia muchas cosas. Ahora imagine otra escena. Dos vecinos del mismo edificio. Los dos tienen más de 65 años. Los dos desayunan prácticamente lo mismo. Los dos beben una cantidad parecida de agua. Sin embargo, uno aprovecha cualquier excusa para levantarse varias veces durante el día. Va al balcón, recoge el correo, camina unos minutos por el pasillo, riega las plantas, sube y baja unos pocos escalones. El otro permanece sentado casi toda la mañana. La diferencia parece mínima, pero repetida durante cientos de días, puede terminar siendo enorme. Y aquí aparece otro detalle que casi nadie relaciona con la hidratación. Muchas personas toman agua muy deprisa, como si fuera una obligación, como si hubiera que terminar el vaso cuanto antes. Sin embargo, beber con tranquilidad permite convertir ese momento en un hábito más consciente dentro de la rutina diaria. Parece un cambio pequeño, pero los pequeños cambios son precisamente los que suelen mantenerse durante años. Y cuando un hábito permanece durante años, los resultados también empiezan a acumularse. Ahora bien, hay un ingrediente muy sencillo que muchas familias españolas llevan décadas utilizando en la cocina y que, incorporado con sentido común dentro de una alimentación equilibrada, ha despertado un enorme interés por su posible papel dentro de un estilo de vida saludable. Lo curioso no es que exista. Lo realmente sorprendente es que casi siempre se utiliza para cocinar, cuando también puede formar parte de otra costumbre cotidiana muy distinta. Y precisamente ahí es donde comienza la verdadera sorpresa de este tema. Llegados a este punto, probablemente esté pensando algo muy parecido a esto. Entonces, ¿cuál es esa cucharada de la que todo el mundo habla? La respuesta suele sorprender porque no se trata de un ingrediente extraño ni de un producto caro que solo pueda encontrarse en una tienda especializada. De hecho, es muy posible que esté ahora mismo en su cocina. Y precisamente por ser tan común, casi nadie imagina el valor que puede tener cuando se utiliza de una forma adecuada dentro de una alimentación equilibrada. Estamos hablando del aceite de oliva virgen extra. Sí, el mismo que tantas familias españolas utilizan cada día. Pero espere un momento. Aquí aparece uno de los mayores malentendidos. Muchas personas escuchan que el aceite de oliva es bueno y piensan inmediatamente, cuanto más tome, mejor. Y ese razonamiento es exactamente donde empiezan los errores, porque la clave nunca está en los excesos. La verdadera diferencia suele estar en la constancia. Una pequeña cantidad, integrada dentro de un estilo de vida saludable, tiene mucho más sentido que grandes cantidades tomadas de forma impulsiva, y eso cambia completamente la perspectiva. Ahora piense en algo curioso. ¿Por qué el aceite de oliva lleva siglos formando parte de la dieta mediterránea? No es casualidad. La alimentación tradicional española siempre ha dado protagonismo a alimentos sencillos, verduras, legumbres, fruta fresca, pescado, frutos secos y, por supuesto, aceite de oliva virgen extra, no porque sea un alimento milagroso, sino porque forma parte de un conjunto de hábitos que, según numerosas investigaciones, se asocian con una buena salud cardiovascular cuando se mantienen durante años. Ese matiz es muy importante, porque muchas personas buscan un remedio inmediato, un ingrediente capaz de solucionar décadas de malos hábitos en solo unos días, y eso, sencillamente, no existe. Sin embargo, aquí ocurre algo realmente interesante. Cuando varias pequeñas decisiones saludables empiezan a trabajar juntas, el cuerpo suele responder de una manera muy distinta. No es un cambio explosivo, es un cambio silencioso, tan silencioso que muchas personas apenas se dan cuenta, hasta que una mañana descubren algo inesperado, suben las escaleras con menos esfuerzo, dan un paseo un poco más largo, permanecen de pie preparando la comida sin esa sensación constante de pesadez, y entonces se preguntan, ¿qué ha cambiado? Lo curioso es que muchas veces no ha cambiado una sola cosa, han cambiado varias, y todas empiezan a sumar. Ahora bien, hay un detalle del aceite de oliva que pocas personas conocen. Sus grasas saludables ayudan a formar parte de una alimentación equilibrada y la dieta mediterránea, un patrón alimentario ampliamente estudiado por sus beneficios para la salud cardiovascular.
Pero aquí llega un giro que casi nadie espera. No todas las botellas son iguales. Muchas personas compran simplemente la más barata sin mirar la etiqueta. Y ahí puede existir una diferencia importante. El aceite de oliva virgen extra, obtenido mediante procedimientos mecánicos y con una mayor conservación de sus compuestos naturales, suele ser la opción más apreciada dentro de la dieta mediterránea. Parece un pequeño detalle, pero no lo es. Porque, igual que ocurre con un buen pan o una fruta madura, la calidad también cuenta. Ahora imagine una cocina cualquiera de Valencia. Una pareja prepara la cena. En la mesa hay tomate, pan integral, unas sardinas, una ensalada y una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra. Nada extravagante, nada caro. Simplemente alimentos que muchas familias españolas conocen desde hace décadas. Y, sin darse cuenta, están siguiendo uno de los patrones alimentarios más estudiados del mundo. Sin embargo, hay otro error que aparece casi todos los días. Algunas personas añaden aceite de oliva a su vaso de agua esperando que ocurra una transformación inmediata, y cuando a la mañana siguiente todo sigue igual, piensan que aquello era mentira. Pero el cuerpo humano no funciona así. No cambia de un día para otro, no entiende de prisas, entiende de repetición, entiende de hábitos, y esa diferencia es enorme, porque la circulación no mejora por un solo desayuno. Se beneficia de cientos de desayunos equilibrados. No cambia por caminar una sola tarde, responde a caminar muchas tardes. No depende de una única noche de descanso. Depende de dormir bien durante meses. Aquí es donde muchas personas abandonan. Empiezan con ilusión, después pierden la paciencia, y justo antes de que el cuerpo pudiera empezar a notar esos pequeños cambios positivos, lo dejan. Curiosamente, quienes consiguen mantener los hábitos suelen decir algo parecido. No fue un día concreto, simplemente un día me di cuenta de que me encontraba mejor. Esa frase se repite muchísimo y merece toda nuestra atención, porque refleja cómo suele adaptarse el organismo. Ahora bien, existe otro aspecto del que casi nunca se habla. El agua, por sí sola, no sustituye los minerales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Si la alimentación es pobre en frutas, verduras, legumbres o frutos secos, el organismo puede echar de menos nutrientes importantes para múltiples funciones. Por eso resulta tan útil observar el conjunto y no quedarse únicamente con el vaso de agua. Y aquí aparece una escena que quizá le resulte familiar. Llega el invierno, hace frío. Como muchas personas mayores, usted siente menos ganas de beber, no tiene sed, y piensa que no pasa nada. Pero precisamente durante esos meses, muchas personas reducen su hidratación sin darse cuenta. Es un cambio silencioso. Nadie lo nota. Hasta que aparece en la boca seca, el cansancio o esa sensación de pesadez que parece no tener explicación. Y entonces llega otro pensamiento muy común. ¿Será la edad? ¿Seguro? O quizá el cuerpo lleva semanas enviando pequeñas señales que pasaron desapercibidas. Ahí está la gran diferencia. Escuchar esas señales antes de que se conviertan en molestias más evidentes puede marcar un cambio importante en la calidad de vida, porque a veces el organismo habla muy bajito y quien aprende a escucharlo suele actuar mucho antes que los demás. Después de escuchar todo esto, quizá haya comprendido algo que cambia por completo la forma de cuidar el cuerpo después de los 60. El secreto nunca estuvo en un solo ingrediente. Y esa es precisamente la noticia que muchas personas necesitan escuchar, porque durante años nos han hecho creer que existe una bebida mágica, una pastilla milagrosa o un alimento capaz de solucionar por sí solo el cansancio, la mala circulación o la sensación de piernas pesadas. Pero el cuerpo humano es mucho más inteligente que eso. No responde a los milagros, responde a los hábitos. Y curiosamente, esos hábitos suelen ser tan sencillos que muchas personas los pasan por alto buscando soluciones mucho más complicadas. Piense por un momento en dos relojes antiguos. Uno recibe un pequeño mantenimiento cada cierto tiempo. El otro permanece años sin ningún cuidado. Desde fuera parecen iguales. Pero llega un día en que uno sigue funcionando con precisión mientras el otro comienza a retrasarse. Nuestro organismo actúa de una manera parecida. Cada vaso de agua, cada paseo, cada comida equilibrada, cada noche de descanso, cada momento en el que decide levantarse del sofá para mover las piernas. Todo eso parece insignificante cuando ocurre una sola vez. Pero cuando se repite cientos de veces, empieza a escribir una historia completamente distinta. Y aquí aparece un detalle que muy pocas personas conocen. El corazón no trabaja solo, necesita ayuda. Cuando caminamos, los músculos de las pantorrillas se contraen y ayudan a impulsar la sangre de regreso hacia el corazón. Por eso permanecer demasiado tiempo sentado puede favorecer la sensación de piernas pesadas, mientras que moverse con regularidad suele ayudar a muchas personas. Parece un mecanismo sencillo, pero es extraordinario. Ahora imagine una escena cotidiana. Un hombre de 72 años sale cada mañana de casa con la intención de caminar 10 minutos.
No busca batir ningún récord, simplemente camina, saluda al panadero, se cruza con una vecina, da una vuelta por la plaza, respira, vuelve tranquilamente. Al principio piensa que 10 minutos no sirven para nada. Después de varias semanas descubre algo inesperado. Ya no necesita detenerse tantas veces. Se siente más ligero, tiene más confianza para salir de casa. Y sin darse cuenta, aquellos 10 minutos terminan convirtiéndose en 20. Lo más curioso es que nunca ocurrió un gran cambio de golpe. Ocurrieron cientos de pequeños cambios casi invisibles, y eso suele ser mucho más poderoso. Pero espere. Aquí aparece otro error muy frecuente. Hay personas que pasan toda la mañana sentadas y por la tarde intentan compensarlo caminando una hora seguida. Creen que así equilibran el día. Sin embargo, muchos especialistas recomiendan evitar permanecer sentado durante largos periodos seguidos y levantarse unos minutos de forma regular. Ese pequeño gesto puede parecer demasiado simple. Precisamente por eso muchas personas lo ignoran, sin darse cuenta de que las soluciones más eficaces muchas veces son las menos llamativas. Ahora bien, volvamos al famoso vaso de agua. ¿Tiene sentido añadir una cucharada de aceite de oliva virgen extra? La respuesta responsable es esta. Puede formar parte de la alimentación de algunas personas si encaja con sus necesidades nutricionales y con el consejo de su profesional sanitario, pero no existe evidencia sólida de que añadir aceite al agua mejore por sí mismo la circulación. Y aquí está el giro que muy pocos esperan. Lo verdaderamente importante no es convertir el agua en una bebida especial. Lo importante es que esa cucharada de aceite de oliva virgen extra encuentre su lugar dentro de una alimentación equilibrada, como aliño de una ensalada, unas verduras, unas tostadas integrales o unas legumbres, porque así forma parte del patrón de dieta mediterránea, que tantos beneficios ha demostrado para la salud cardiovascular cuando se mantiene con el tiempo. Es una diferencia enorme. No porque cambie el ingrediente, sino porque cambia el contexto, y el contexto importa mucho más de lo que imaginamos. Ahora piense en esta escena. Es de noche, la casa está en silencio, la televisión acaba de apagarse. En lugar de terminar el día con alimentos muy salados o ultraprocesados, prepara una cena ligera, unas verduras, algo de pescado, un poco de aceite de oliva virgen extra, un vaso de agua. Después da un pequeño paseo por el pasillo de casa antes de acostarse. 5 minutos, nada más. ¿Parece poca cosa? Claro que sí. Y precisamente por parecer tan poca cosa, miles de personas nunca llegan a comprobar el valor que tienen estos pequeños gestos cuando se convierten en rutina. Hay algo que llama mucho la atención en quienes envejecen con mayor vitalidad. No suelen hablar de un gran secreto, hablan de pequeñas costumbres, de horarios regulares, de caminar, de cocinar más en casa, de beber agua a lo largo del día, de compartir la comida con la familia, de dormir mejor, de reír más. Todas esas decisiones parecen independientes, pero cuando se unen, forman una red que ayuda al organismo a funcionar mejor. Y todavía queda una reflexión que merece la pena guardar. La edad cambia el cuerpo, eso es inevitable. Pero la forma en la que cuidamos ese cuerpo sigue dependiendo, en gran medida, de nosotros. Nunca es demasiado tarde para empezar a beber agua con más regularidad. Nunca es demasiado tarde para levantarse unos minutos más. Nunca es demasiado tarde para llenar el plato de alimentos frescos. Nunca es demasiado tarde para volver a pasear por su barrio, saludar a los vecinos y recuperar poco a poco la confianza en sus propias piernas. Tal vez no vuelva a sentirse como a los 20 años, y tampoco hace falta. El verdadero objetivo es mucho más valioso: sentirse con más energía para disfrutar de una conversación con los nietos, poder subir unas escaleras con menos esfuerzo, salir a comprar el pan sin pensar continuamente en el cansancio, dormir con la tranquilidad de saber que está cuidando su salud con decisiones realistas y sostenibles. Porque, al final, la mejor estrategia no consiste en buscar un milagro escondido dentro de un vaso de agua. Consiste en transformar pequeños gestos cotidianos en hábitos que acompañen a su cuerpo cada día. Y a veces, esa es la diferencia entre simplemente cumplir años y seguir disfrutándolos con ilusión. Si este contenido le ha resultado útil y cree que puede ayudar a otras personas de su familia o de su entorno, compártalo con ellas. Y si disfruta aprendiendo consejos sencillos, basados en hábitos saludables para envejecer con más bienestar, será un placer contar con usted en esta comunidad.